1 de mayo de 1945, 10:26 p.m. La radio cruje en un sótano en Hamburgo donde 17 personas se apiñan alrededor de un solo receptor, rostros iluminados por la luz de las velas. La electricidad funciona 2 horas cada noche si tienen suerte. Esta noche tienen suerte. La voz del almirante Karl Donitz corta a través de la estática, formal y mesurada, y anuncia que Adolf Hitler está muerto. Murió ayer por la tarde en Berlín, dice la voz, luchando hasta su último aliento contra el bolchevismo, dirigiendo sus tropas en la defensa de la capital. El Führer ha caído. Larga vida, Alemania. El anuncio termina. Durante 3 segundos completos, nadie en ese sótano de Hamburgo habla. Luego una mujer de unos 60 años, Frau Richter, cuyo hijo fue asesinado en Stalingrado hace 3 años, dice muy tranquilamente: «Bien». Su hija le agarra el brazo, aterrorizada de que alguien afuera pudiera haberla escuchado. 2 puertas más abajo, en otro sótano, alguien está llorando. Estas no son las reacciones de un pueblo unificado. Son las reacciones de una nación que se ha fragmentado en millones de cálculos individuales de supervivencia. Cada persona a solas con su hambre y su miedo y sus recuerdos de lo que creyeron hace 6 años, o hace 1 año, o ayer. En Berlín, Ruth Andreas Friedrich, de 31 años, escucha el anuncio en su apartamento en Schmargendorf. Ha pasado 3 años escondiendo judíos en su hogar, parte de un pequeño círculo de resistencia. Escribe en su diario esa noche: «Hitler está muerto». Nos miramos en silencio. ¿Es posible? ¿Puede esta pesadilla realmente estar terminando? Pero su alivio es complicado. La artillería soviética está a 3 kilómetros de distancia. La ciudad está ardiendo. Su vecindario no tiene agua, ni electricidad, ni suministros de alimentos. La muerte de Hitler no cambia nada sobre mañana por la mañana cuando tendrá que aventurarse a buscar pan, pasando sobre cadáveres en la calle. El anuncio se extiende a través de un país que apenas existe ya. Alemania, en mayo de 1945, no es una nación, sino 1000 fragmentos desconectados. En el oeste, las tropas americanas y británicas ocupan todo hasta el Rin y más allá. En el este, las fuerzas soviéticas controlan todo hasta el Elba. En medio, en el bolsillo menguante de territorio aún bajo control alemán, millones de refugiados atascan los caminos. Huyen hacia el oeste, llevando lo que pueden, dejando todo lo demás atrás. En una aldea en Baviera ya ocupada por tropas americanas durante 2 semanas, Mathilde Wolf Monkeberg, una madre de 60 años de 6 hijos, escucha las noticias de un vecino. No lo cree. Piensa que es propaganda aliada. Cuando un soldado americano lo confirma al día siguiente, no siente nada. «No puedo sentir nada más», escribe a sus hijos. «Estamos más allá del sentimiento. Simplemente existimos de hora en hora». Su casa está intacta, lo que la hace más afortunada que la mayoría. Su ciudad, Hamburgo, fue bombardeada con fuego en 1943. Pasó 3 días después de esas incursiones caminando por calles donde el asfalto se había derretido, donde la gente había sido fusionada al pavimento, donde 40.000 murieron en una sola noche. La muerte de Hitler es solo otro hecho en una cascada de hechos demasiado grande para procesar. Pero en otra parte de Baviera, en una aldea que no será ocupada durante otros 3 días, una reacción diferente. Hans Schmidt, de 16 años, escucha el anuncio y llora. Ha estado en las juventudes hitlerianas desde que tenía 10 años. Ha creído con la certeza pura de la adolescencia que el Führer encontraría una manera, que las armas milagrosas vendrían, que la marea cambiaría. Su padre, quien perdió un brazo en Verdún en la Primera Guerra y ha observado esta Segunda Guerra con reconocimiento sombrío, pone una mano en el hombro de su hijo y no dice nada. No hay nada que decir. El chico aprenderá. Todos aprenden eventualmente. La complejidad de estas reacciones no puede simplificarse. Esta no es una historia de una nación celebrando la liberación o llorando a un líder caído. Es una historia de agotamiento, confusión, miedo y el extraño entumecimiento que viene de vivir a través de la catástrofe. En Berlín, donde se origina el anuncio, la mayoría de la gente no lo escucha. La ciudad ha estado bajo asedio durante 2 semanas. Las fuerzas soviéticas controlan 3/4 de la capital. La mayoría de los civiles se refugian en sótanos, emergiendo solo cuando es absolutamente necesario. La recepción de radio es esporádica.
La información se difunde a través de rumores. Ursula von Kardorf, una periodista que se ha quedado en Berlín durante el asedio, escucha el anuncio el 2 de mayo, un día tarde. Escribe en su diario: «Así que se acabó. No siento nada. Quizás más tarde sentiré algo. Ahora solo está la pregunta de si sobreviviremos los próximos días». Su edificio ha sido golpeado 3 veces por artillería. La mujer en el apartamento debajo de ella fue asesinada ayer por metralla mientras intentaba buscar agua. La muerte de Hitler es relevante solo en la medida en que podría significar que la lucha se detendrá antes. Este es el contexto que da forma a cada reacción. Peligro físico inmediato, necesidad física inmediata. El anuncio en sí está cuidadosamente construido. Dönitz no dice que Hitler se suicidó. Dice que Hitler murió luchando. Esta es una mentira, pero es una mentira diseñada para preservar algo, alguna dignidad, algún significado. En el sótano en Hamburgo, cuando Frau Richter dice «bien», está reaccionando a 12 años de gobierno nazi, a la pérdida de su hijo, a la destrucción de su ciudad, al conocimiento de que esta guerra se perdió hace 2 años y ha continuado de todos modos, matando a millones más por nada. Cuando su hija le agarra el brazo con miedo, está reaccionando al hecho de que incluso ahora, incluso con tropas soviéticas y americanas ocupando la mitad del país, todavía hay creyentes verdaderos que podrían denunciarte, todavía hombres de las SS que podrían dispararte por derrotismo. Ambas reacciones son racionales. Ambas son respuestas al mismo régimen, la misma catástrofe, el mismo momento. En el este, en territorios ya ocupados por fuerzas soviéticas, el anuncio significa algo diferente. En un pueblo en Pomerania, ocupado durante 6 semanas, los civiles alemanes han experimentado lo que más temían. El avance del Ejército Rojo a través de Alemania Oriental ha sido acompañado por violaciones masivas, saqueos, asesinatos arbitrarios. Se estima que cientos de miles de mujeres alemanas fueron violadas por soldados soviéticos en 1945. En este contexto, la muerte de Hitler es irrelevante. La autora anónima de Una mujer en Berlín, un diario publicado años después, registra el anuncio con una sola línea. Así que está muerto. No cambia nada para nosotras. Tiene 34 años. Vive en un sótano con otras 8 mujeres, tratando de permanecer invisible, tratando de sobrevivir. La semana anterior fue violada por soldados soviéticos. También lo fueron la mayoría de las mujeres que conoce. Han desarrollado estrategias. Encontrar un oficial soviético que te reclame como su mujer, lo que ofrece cierta protección de otros soldados, intercambiar sexo por comida, permanecer escondidas cuando sea posible, moverse en grupos. El anuncio de que Hitler está muerto no aborda ninguna de estas preocupaciones inmediatas. Pero en Alemania Occidental, en áreas ocupadas por fuerzas americanas o británicas, las reacciones son diferentes. La ocupación ha sido relativamente ordenada. Ha habido saqueos, ha habido incidentes, pero nada como el este. En estas áreas, la muerte de Hitler provoca algo más cercano a la reflexión política. En Frankfurt, ocupada por los americanos desde finales de marzo, un maestro de escuela de 52 años llamado Wilhelm Müller escucha el anuncio y siente una mezcla complicada de alivio y vergüenza. Se unió al partido nazi en 1937, no por convicción ideológica, sino porque era necesario para su carrera. Enseñó el currículo que se le requería enseñar. Dirigió a sus estudiantes en saludos a Hitler. Mostró el retrato del Führer en su aula. No resistió. No habló. Sobrevivió conformándose. Ahora Hitler está muerto, y Wilhelm debe confrontar lo que su conformidad permitió. Los americanos han comenzado a mostrar películas de los campos de concentración. Vio metraje de Bergen-Belsen la semana pasada proyectado en una sábana colgada en la plaza del pueblo. Visualización obligatoria para todos los adultos. Los cuerpos esqueléticos apilados como leña. Los sobrevivientes que parecían cadáveres ambulantes. Las fosas comunes. Sabía que había campos. Todos sabían que había campos. Pero no había sabido esto, o no se había permitido saber. La distinción se siente sin sentido. Ahora, cuando escucha que Hitler está muerto, su primer pensamiento es, se acabó. Su segundo pensamiento es, ¿qué hemos hecho? Estos pensamientos permanecerán con él por el resto de su vida. En áreas rurales, lejos de las ciudades donde la guerra ha sido más abstracta,
Las reacciones son diferentes aún. En una aldea en la Selva Negra donde no han caído bombas, donde el único signo de guerra es la ausencia de hombres jóvenes, un granjero de 70 años llamado Joseph escucha el anuncio y se encoge de hombros. Vivió la guerra del Kaiser. Recuerda la inflación de los años 1920, cuando el dinero se volvió sin valor. Recuerda el caos de los años de Weimar. Recuerda cuando Hitler llegó al poder y las cosas se estabilizaron más. Y luego hubo otra guerra. Ahora Hitler está muerto y habrá otro gobierno, y la vida continuará, ¿o no? Ha sobrevivido cambios de régimen antes. Su nieto, de 17 años, quien se suponía que debía presentarse para el servicio militar la próxima semana, tiene una reacción diferente. Está aterrorizado y aliviado en igual medida. Aterrorizado porque no sabe qué viene después. Aliviado porque tal vez no tendrá que morir después de todo. Ha visto a chicos mayores de la aldea marchar a la guerra. Menos de la mitad regresó. Su mejor amigo fue asesinado en Normandía el verano pasado, a los 18 años. El anuncio de que Hitler está muerto significa que tal vez la matanza se detendrá. Tal vez sobrevivirá. Este pensamiento lo llena de culpa porque se le ha enseñado toda su vida que morir por la patria es el honor más alto. Pero no quiere morir. Quiere vivir. La muerte de Hitler le da permiso para admitir esto a sí mismo. En un hospital en Múnich, una enfermera le dice a un soldado herido que Hitler está muerto. El soldado, de 24 años, le falta la pierna derecha, dice: ¿para qué fue entonces? Esta es la pregunta que perseguirá a Alemania durante generaciones. Si el Führer está muerto, si Alemania ha perdido, si las ciudades son ruinas y millones están muertos, ¿para qué fue todo? El soldado no tiene respuesta. La enfermera no tiene respuesta. Nadie tiene una respuesta. En los días posteriores al anuncio, a medida que se difunden las noticias y la gente tiene tiempo para procesarlas, las reacciones evolucionan. La incredulidad inicial da paso a la aceptación. El entumecimiento inicial da paso a la emoción, aunque las emociones varían enormemente. Algunas personas se sienten liberadas. Algunas se sienten perdidas. Algunas sienten ambas cosas. En Hamburgo, Frau Richter, quien dijo «bien» en el sótano, va a la iglesia 3 días después, el primer domingo después de la muerte de Hitler. La iglesia está llena. El pastor da un sermón sobre el perdón y la reconstrucción. No menciona a Hitler por su nombre. Habla en abstracciones sobre el pecado y la redención y la necesidad de mirar hacia adelante. Después del servicio, Frau Richter se para afuera bajo el sol de primavera, mirando las ruinas de su ciudad, y llora por primera vez desde que murió su hijo. No está llorando por Hitler. Está llorando por todo. Por el desperdicio y la pérdida y la imposibilidad de hacer que tenga sentido. En Berlín, Ruth Andreas Friedrich emerge de su apartamento el 3 de mayo después de que la lucha en su vecindario se ha detenido. Los soldados soviéticos controlan las calles. Ve la bandera roja ondeando sobre el Reichstag en la distancia. Ve soldados alemanes, ahora prisioneros, siendo marchados. Ve civiles comenzando a emerger de los sótanos, parpadeando a la luz, tratando de evaluar el daño. Hitler está muerto. La guerra está terminando. Pero la ciudad parece el fin del mundo. Escribe en su diario: sobrevivimos. Ahora debemos descubrir cómo vivir. Esto se convierte en la reacción dominante en las semanas que siguen, un giro hacia la supervivencia, hacia la reconstrucción, hacia el futuro. La muerte de Hitler es el final de un capítulo, pero el siguiente capítulo está en blanco, aterrador, lleno de incertidumbre. El anuncio de la muerte de Hitler es el momento en que los alemanes comienzan tentativamente a confrontar lo que han vivido y lo que han permitido. Pero en ese primer momento, el 1 de mayo, cuando el anuncio cruje a través de las radios en todo un país destrozado, las reacciones son tan variadas como las personas que las escuchan. Alivio y dolor, satisfacción y entumecimiento, esperanza y desesperación, creencia e incredulidad. Alemania en mayo de 1945 no es una nación con una reacción. Son millones de individuos, cada uno a solas con su propio ajuste de cuentas. En un sótano en Colonia, un hombre dice: «Gracias a Dios». En un búnker en Prusia Oriental, un soldado dice: «Estamos perdidos». En una granja en Baviera, una mujer dice:
¿Qué sucede ahora? En un campo de refugiados, un niño pregunta, ¿quién era Hitler? En una celda de prisión, un luchador de la resistencia dice, finalmente. En una cama de hospital, un veterano herido dice, todo fue por nada. Todas estas reacciones son verdaderas. Todas sucedieron. La respuesta de Alemania a la muerte de Hitler no puede resumirse en una sola emoción o una sola narrativa. Fue tan fracturada y compleja como el propio país, tan rota y contradictoria como el régimen que acababa de terminar.